Iniciar grabación. Ya está. ¿Ok? Nosotros desde las ciencias sociales, ¿ok? Nos abocamos a entender las distintas dinámicas, procesos, ¿listo? Acontecimientos, eventos o sucesos, ¿listo? Que si bien, ¿listo? Están abocados como objeto central de estudio el ambiente, lo ambiental, lo ecológico y el entorno, ¿ok? Nuestra perspectiva siempre gira desde su comprensión social y cultural, ¿ok? Porque nosotros no somos biólogos, ¿ok? ¿Listo? Aunque yo he visto uno que otro sociólogo que se cree biólogo, ¿ya? Pero bueno, esa es otra cosa, ¿listo? Nosotros tenemos que tener este enfoque social y cultural para entender los problemas y las dinámicas de los distintos procesos de conflictividad, ¿listo? Que giran en torno a la cuestión ambiental. En el Perú, ¿listo? Gran parte de los conflictos socioambientales, ¿listo? Hoy en día, perdón, de los conflictos en general en nuestro país, ¿ok? Que antes de la pandemia eran un poco más de 200, según la Defensoría del Pueblo eran 215, ¿ok? Muchos de ellos, cerca del 60% de ellos, son conflictos socioambientales, ¿listo? Que están ligados a contaminación de suelos, que están ligados a depredación de áreas verdes o áreas de bosques, ¿listo? O que están ligados también a la explotación minera, como los conflictos socioambientales, por ejemplo, ¿ok? Pero lo que yo quería partir hoy en día para entender mejor un conflicto socioambiental y entender nuestro rol como mediador dentro de los conflictos para poder establecer las bases que les permitan a ustedes diseñar, evaluar y sostener proyectos, perdón, estudios de impacto socioambiental con una mirada antropológica y social en su conjunto, era a partir del tema de los conflictos. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a trabajar esta primera parte de nuestra sesión. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Un segundito, por favor. ¿Dónde está esto? Por favor, me confirman si pueden ver ustedes ya mi pantalla. Sí, profesor, normal se puede ver. Ok, listo. Este material, conjuntamente con la lectura introductoria, la van a poder encontrar ustedes ya en el DUTIC. ¿Ok? Vamos a hablar hoy día de un aspecto un poco más general, que es el conflicto, el concepto de conflicto. Y de hecho, jóvenes, el conflicto no solamente se entiende como una desigualdad en materia de, ¿cómo se llama? En materia de mm, inequidades que afectan las dinámicas de vida de las personas, ¿listo? Y a su vez, ¿listo? Genera una interrelación desarmónica. No, no, ¿listo? Los conflictos van mucho más allá de esos. El, la cuestión central, creo yo, es cómo entendemos un conflicto. Por ejemplo, cuando ustedes piensan en un conflicto, ¿cómo podrían ustedes definirlo o conceptualizarlo? Jimena Miluska. Sí, señorita Jimena. ¿Ok? Mientras yo pregunto a otro compañero, por favor, ¿puede usted describirnos qué entiende usted por un conflicto o qué es para usted un conflicto? ¿Ok? Ahorita vamos a revisar su respuesta. Daniela Sea. ¿Está Daniela? Sí, profesor. Sí, señorita. Por favor, queremos escuchar su opinión. Mm, por conflicto yo entiendo una especie de desacuerdo o confrontación entre dos partes que tienen Ujú, puntos de vista frente a una situación o frente a una situación de su entorno o ujú. si no, frente
posiciones ideológicas. Ok, muchas gracias. ¿No? Señor Andrei Vicente. Sí, sí, Andrei. ¿Listo? Lo mismo, ¿qué entiende usted por un conflicto? A ver, preguntemos a ahí está. Gianmarco Laguna, Presente, profesor. igual caballero. ¿Listo? ¿Qué entiende usted Eh, por conflicto? yo entiendo por conflicto a lo que vendría a ser, profesor, un desacuerdo o una disputa o discrepancia que se tiene entre dos partes y Ujú. por intereses u opiniones que quieren desarrollarse al mismo tiempo o también que se contradicen. Ya, muy bien. Y en ese sentido, señor Gianmarco, ¿podríamos decir que los conflictos son malos? Eh, eh, Desde mi punto de vista, profesor, un conflicto yo considero que no son ni malos ni buenos, o sea, es como que te puede llevar a algunos puntos que pueden ser pueden tener una solución o generar un debate que puede generar, o sea, mejores puntos de vista y todo ello. Ya, muy bien. Luis Fernando Valencia, Presente, profesor. igual caballero. Conflicto es, según lo que entiendo, una desaveniencia, una disputa, ¿no? Y para mí es algo inherente al ser humano y es lo que nos ha permitido avanzar, Ujú. porque siempre va a haber una idea contraria a la tuya, y va a haber una confrontación, un conflicto, y después de ello tal vez pueda haber una síntesis, ¿no? Como en la filosofía, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis, algo así. Ya, Conflicto. es un poco raro su uso del materialismo dialéctico, ya, o perdón, de la dialéctica hegeliana, pero ya, sí, sí lo entiendo. ¿Ok? Muy bien. Solamente es, o sea, prefigurado, no es que lo Sí, trate sí, de filosofar. Disculpe. sí, entendí la referencia, ¿no? Como dice Capitán América. Y a ver, dice Andrei Cárcamo, nos dice, yo entiendo que es una disputa entre dos partes porque no concuerdan, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Jimena nos dice que considero como una confrontación o lucha por ambas partes y esto se debe a que tienen diferentes intereses, ¿ok? Miren, cuando nosotros pensamos en el conflicto, ¿ok? Por lo general, lo primero que vamos a ir entendiendo sobre un conflicto es que los conflictos tienen que ver, ¿listo? Con desacuerdos, ¿ok? Pero la orientación o la finalidad de esos desacuerdos a veces son entendidos como algo problemático, como un problema, ¿ok? Como algo negativo, como algo perjudicial, ¿ok? Y desde quizás una mirada muy coloquial, se piensa en los conflictos como algo que genera malestar en la sociedad, ¿ok? Que va a hacer que personas o grupos entren en choque directo por sus ideas, por su posición política, por sus cuestiones religiosas, por la forma de cómo ven el mundo, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Listo? Sin embargo, la teoría del conflicto ha ido comprendiendo, como también ha mencionado uno de sus compañeros, que los conflictos no necesariamente pueden ser entendidos como un problema, sino que los conflictos pueden ser entendidos inclusive como parte de la vida de la sociedad o inclusive como algo necesario en y para la sociedad, ¿ok? Más allá de ser una amenaza, ¿ok? Autores, como vamos a ver nosotros, manifiestan que los conflictos pueden ser entendidos como una oportunidad de cambio, de mejora, ¿listo? ¿Ok? Entonces, sin embargo, generar un consenso definido de qué es un conflicto, ¿ok? Va a exigir que podamos ir distinguiendo estas posturas, ¿ok? O estos enfoques sobre el conflicto, ¿ok? En términos generales,
¿listo? La literatura nos muestra que hay tres grandes enfoques sobre el conflicto, ¿ok? Recuerden que los enfoques tienen una orientación particular de concebir un concepto bajo determinadas estructuras epistemológicas y teóricas que posibilitan explicar una realidad concreta bajo ciertas variables e indicadores. ¿Ok? Y a partir de ello, los enfoques pueden generar teorías distintas, ¿ok? Pero con la misma naturaleza, ¿ok? Ya está. Entonces, podemos indicar que hay tres grandes conflictos, tres grandes enfoques cuando nosotros hablamos de el conflicto, ¿ok? Hay un enfoque tradicional, un enfoque denominado enfoque basado en las relaciones humanas y el más contemporáneo, el enfoque interaccionista. El enfoque tradicional, ¿listo? Es un enfoque que surge, ¿listo? En el siglo XIX, ¿ok? Y surge básicamente, ¿ok? Con la aparición de las sociedades industriales, de las grandes ciudades industriales. Viene acompañado básicamente, ¿listo? De la tercera gran revolución industrial, ¿ok? ¿Qué es lo que plantea este enfoque tradicional del conflicto? Este enfoque se sostiene bajo la idea o la premisa de que todos los conflictos, ¿listo? Son malos y son negativos, son perjudiciales, son dañinos para la sociedad. ¿Ok? Porque lo que hace un conflicto es enfrentar, ¿listo?, a grupos o individuos unos con otros. ¿Ok? Y por ende, ¿listo? Lo que se busca es evitar los conflictos, ¿listo? De cualquier manera, ¿listo? Es decir, hay que alejarnos de los conflictos, hay que minimizar la posibilidad de la aparición de conflictos. Entonces, estos conflictos se sostienen también bajo la idea de que las sociedades deben tender hacia lo armónico, ¿ok? ¿Listo? Pero ahí hay un problema, y como antropólogos nosotros ya hemos entendido, por ejemplo, ¿ok?, cuando leemos a los autores más clásicos como Malinowski, que las sociedades armónicas, ¿ok?, por eso le llamábamos teoría funcional, ¿listo?, son sociedades utópicas, ¿listo? En todas las sociedades siempre vamos a encontrar, como ustedes han dicho, disputas, enfrentamientos, desacuerdos, conflictos, ¿ok? Entonces, a pensar, como dice el enfoque tradicional, que los conflictos, ¿listo?, no deberían ser parte de las formas como organizamos y estructuramos a la sociedad, ¿listo? Es pensar que todos somos felices o todos deberíamos ser felices y evitar la infelicidad, ¿ok? ¿Listo? Eso por una parte. Por otra parte, el enfoque tradicional sobre el conflicto sostiene de que, bueno, ¿listo?, por más que podamos evitar o alejarnos de los conflictos, estos van a venir, ¿ok? ¿Listo? Pero los conflictos, cuando aparecen, deben corregirse. Este es un término sumamente interesante que utiliza este enfoque, porque cuando uno habla de corregir, ¿listo? Imagínense, ustedes escriben con un lápiz y borran si se han equivocado, ¿no? Y vuelven a escribir, ¿ok? ¿Listo? Para corregir un conflicto, dice este enfoque, ¿listo?, debemos analizar qué ha originado o qué ha causado ese conflicto y revertir, ¿listo?, esas condiciones que posibilitaron dicho conflicto. ¿Ok? ¿Listo? Miren, imaginemos que esta línea es una línea de vida, es la historia de una sociedad. ¿Ok? En un momento determinado se generó un conflicto que posibilitó, ¿ok?, ¿listo?, un periodo conflictivo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, este enfoque nos dice, ¿listo?, de que debemos ir a las causas u orígenes de un conflicto, ¿ok?, y corregirlo. ¿Ok? ¿Listo? Es decir, ¿listo?, imaginemos la misma línea.
¿ok? Y regresar a la normalidad, ¿ok? ¿Qué dilema plantea esto? ¿Ok? ¿Ustedes creen que corrigiendo, listo, las causas de un conflicto, las sociedades van a asimilar de que ese conflicto nunca apareció, nunca surgió, nunca tuvo consecuencias, o que las consecuencias podrían revertirse? Señor Roger Corimanya, ¿se encuentra Roger? Sí, sí, estimado. A ver, la pregunta que le hemos hecho, ¿qué piensa usted? Mientras usted nos va escribiendo su respuesta, al Luis Alex Nina, señor Luis Nina, señor Luis, ¿nos escucha? Sí, estimado, igual, ¿listo? Queremos escuchar su opinión. Por favor, redáctela y yo voy a dar una lectura. Josué Mateo Ortiz, Josué Mateo Ortiz, ¿no está Josué? A ver, Grady Cedrón. Profesor, Sí, señorita, quisiéramos escuchar su opinión al respecto. bueno, desde mi punto de vista no, ya que el impacto del conflicto y los cambios quedan de todas maneras. Muy bien, señorita, porque lo que dice Grady, listo, es que un conflicto genera cambios. A veces los cambios se dan de manera estructural, que pueden modificar, alterar las mismas dinámicas de la vida colectiva, ¿ok? O las propias estructuras de la sociedad, las instituciones, ¿listo? O la forma como se organiza la sociedad, ¿ok? ¿Listo? Entonces, regresar a un punto en que aparentar que nada ha pasado o nada ha ocurrido, pues es algo utópico, ¿no? Es algo hasta inclusive hasta irrisorio, ¿ok? Sin embargo, el enfoque tradicional sostiene esto, ¿ok? Sostiene de que la sociedad puede, ¿listo? Eliminar, qué sé yo, limpiar esas causas que originan el conflicto y retornar a la normalidad. Pero claro, profesor, ese es sentido común, ¿no? O sea, usted ya también se pasa, pues, profesor, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Aunque usted no lo crea, ¿listo? Hay gobiernos, como el caso de los años 90, a inicios del 2000 en el Perú, donde la teoría del enfoque tradicional era la que predominaba básicamente para entender los conflictos. ¿Ok? Vamos a hacer dos ejemplos, miren. Alemania, y vamos a comparar un caso con el Perú. Estados Unidos, Perú. Como ustedes muy bien saben, jóvenes, ¿listo?
Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Alemania queda prácticamente devastada, destruida, ¿ok? No solamente una gran pérdida de vidas humanas, sino las mismas ciudades o pueblos, ¿listo? Habían quedado devastados, las instituciones del Estado, ¿ok? Edificios, parques, puentes, las pistas, ¿ok? Si alguno de ustedes quiere conocer un poco más de esto, yo les recomiendo un documental. Alemania posguerra. Miren, por ejemplo, cómo quedaban las ciudades. Okay. Se los voy a dejar acá el enlace, se los voy a dejar aquí en el Meet. Okay. Si alguno quiere, le aconsejo ver la parte 1 y la parte 2. Okay. Entonces, Alemania, y como así muchos otros países europeos, no solamente queda devastada en términos urbanísticos, sino también, ¿okay? Gran parte del aparato industrial, del aparato agrícola, es decir, la economía, ¿okay? Y el comercio también quedaron paralizados. ¿Ok? ¿Listo? Mucho del sector manufacturero se orientó hacia la guerra, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Pero cuando los alemanes empiezan un proceso de reconstrucción nacional, ¿ok? ¿Listo? Se dieron cuenta que no solamente era necesario, ¿listo? Volver a construir puentes, casas, edificios, parques, ¿listo? Poner operativo nuevamente el sistema agrícola, productivo, empresarial, manufacturero, etcétera, ¿ok? Sino que también era importante, ¿listo? Generar un mecanismo donde las personas, ¿listo? Pudieran aprender valores ciudadanos que posibilitaran que nuevamente no vuelva a surgir un acontecimiento como, listo, lo que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. A esto se le conoció como memoria colectiva. ¿Okay? Y esta memoria colectiva no solamente se basó en valores ciudadanos compartidos, vámonos así, ¿ok? Listo, como no robarás, ¿ya? Sino se plasmó también en políticas de Estado y básicamente en políticas educativas, ¿ok? A partir de esto, sobre todo ya a partir de los años 50, ¿ok? En las escuelas, desde los primeros años hasta las universidades o los institutos, ¿ok? El recuerdo de las consecuencias y de lo que originó y lo que implicó la guerra estaba muy presente en la población, en todos. ¿Ok? Entonces, desde el niño más pequeño hasta el hombre adulto más grande que se educa, ¿listo? Llevaba cursos, materias o tenía actividades que se vinculaban o se relacionaban con la guerra. ¿Okay? De hecho, hasta los años 90 e incluso hasta primeros años de los 2000, ¿listo? Muchos sobrevivientes del Holocausto iban a las escuelas y a las universidades a dar sus testimonios. ¿Okay? Iban a los jardines, por ejemplo, al kindergarten, ¿no? Y acá en el Perú uno se asombraría, ¿cómo le vas a hablar a un niño de jardín, de la guerra? No, ¿ok? Porque el sentido de la guerra comenzó a tener otra forma de percibirse. ¿Ok? Pero miren, no solamente, ¿listo? Fue una política en materia educativa para recordar, ¿ok? Sino también dentro de la cultura colectiva. Se generaron
¿listo? Muchísima producción literaria, mucha producción histórica, antropológica, artística, literaria, en general de las ciencias sociales y humanas, en las artes también se hizo esto presente, ¿ok? ¿Listo? Que ponían a la ciudadanía en su conjunto a reflexionar, a tener un pensamiento crítico, ¿listo? ¿Ok? Sobre, ¿listo? Lo que había pasado en la guerra. ¿Okay? Obras de arte, hay cine al respecto, hay inclusive hasta en caricaturas, uno puede encontrarlo, ¿ok? ¿Listo? En fin, ¿listo? También se hizo esto, también, por ejemplo, a nivel urbanístico. Yo en Europa, por ejemplo, he visto en algunos lugares, ¿listo? Que donde caían bombas y eran zonas de conflicto, que se ha mantenido, por ejemplo, estuve muchos años atrás en Malta, por ejemplo, que era un país también, listo, que había sido partícipe de la guerra, ¿ok? Y recuerdo haber visto un teatro, o lo que yo asimilé que era un teatro, que fue, confirmé que era un teatro, que estaba destruido, ¿no? Como en ruinas, ¿no? Y yo andaba con una persona en ese momento, y le dije, oye, pero ustedes, pues que son como que primer mundo, ¿no? ¿Por qué no reconstruyen, no hacen unos edificios, tiendas, ¿no? En ese lugar, ¿no? ¿Ok? Y lo que esta persona me contestó es que no hay espacios donde hacer esto, ¿no? Sino que, listo, se ha dejado este teatro destruido para hacer recordar a las personas, ¿ok? Lo que la guerra trae, ¿ok? ¿Listo? Entonces, la idea de la memoria colectiva fue muy importante para generar un proceso de reconstrucción nacional en Alemania, ¿ok? Pero para que los alemanes puedan también establecer procesos de democracia, ¿ok? No como la democracia en el Perú, obviamente, ¿no? ¿Listo? Procesos democráticos a todos los niveles de la sociedad, ¿ok? Ya está. Ahora, en el Perú no hemos tenido una Segunda Guerra Mundial. A pesar de que 20 días antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, el Perú le declaró la guerra a Alemania, ¿ok? Y técnicamente también ganamos la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es una anécdota. Pues, ya está. En el Perú no hemos tenido una Segunda Guerra Mundial, pero hemos tenido algo que se llama conflicto armado interno, ¿ok? Que coloquialmente lo llamamos como terrorismo. ¿Okay? Hemos de entender que según el Estado, ¿ok? Este periodo que abarca bastantes distintas etapas, pero podríamos decir que hay dos grandes etapas, la etapa de conflicto y la etapa post-conflicto, que es la primera del 80 hasta el 92 y la segunda que va hasta el año 2000, ¿ok? Se denomina como conflicto armado interno, donde hubo terrorismo, ¿no? Pero bueno, esas son algunas cosas distintas. Entonces decíamos que el Perú no ha tenido una guerra mundial, pero hemos tenido terrorismo, ¿ok? ¿Listo? Ahora, vamos a decir, cuando se da la captura de Abimael Guzmán, ¿listo? Y de los principales líderes de Sendero, y sobre todo, ¿listo? En el año 96, con la toma de la embajada del Japón, no es así, con la muerte de Néstor Serpa Cartolini y todos los que lo acompañaban, ¿listo? Después de capturado, perdón, Abimael Guzmán, el Perú inicia también un proceso de reconstrucción nacional. ¿Ok? ¿Listo? En aquel entonces, ¿listo? Fujimori había asumido que el terrorismo había generado profundos y hondas heridas, ¿listo? No solamente en la economía y en la sociedad en general, sino también en la memoria de las personas, ¿listo? El terrorismo era algo que no debía recordarse, ¿ok? ¿No? Entonces, miren acá, por ejemplo, la distinción entre los alemanes y el caso peruano. Para los alemanes, la guerra sí
debía recordarse, ¿ok? Pero para Fujimori, el terrorismo era lo que no debía recordarse, por dos cuestiones importantes, ¿ok? La primera es que no debía recordarse para que no vuelva a suceder. ¿Listo? Y tercero, para que no se generen sentimientos o comportamientos o acciones por parte de la población que vayan en contra del Estado, que sean insurgentes o subversivos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿listo? Fujimori se dio cuenta de que esto es un poco complicado. Es un poco complicado hacer que las personas olviden, sobre todo, ¿listo? Más de una década, ¿listo? De historia reciente. ¿Ok? Entonces, él asumió, ¿ok? Que la mejor forma de hacer olvidar era por medio de la educación. ¿Miren? Igual que en el caso de los alemanes. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, con la implementación ya del modelo económico neoliberal, ¿no?, se hace necesario también un modelo educativo neoliberal. O sea, el neoliberalismo, ¿listo? Como modelo, encajaba perfecto para un modelo de reforma educativa. ¿Ok? La educación neoliberal exige básicamente una priorización, ¿listo? En cuestiones de formación en ingenierías y administración. ¿Ok? Ingenierías, ¿por qué? Porque básicamente, ¿listo? Se requiere una nueva clase de trabajadores que puedan reconstruir el país. Pero ojo, en términos de infraestructura, esas cosas, ¿no? Puentes, carreteras, edificios, ¿ok? Y sobre todo, en el campo de la administración, para que se pueda dinamizar, ¿listo? Todo este nuevo mercado emergente, este sector económico que estaba sosteniéndose básicamente en el sistema de servicios. ¿Okay? Si ustedes miran, por ejemplo, ¿ok? A raíz de de la ley de promoción, inversión en la educación, ¿ok? Y el decreto legislativo 882, se van a ir dando cuenta que la ley de promoción de inversión, la que permitió en educación, la que permitió la creación de muchos colegios, muchas universidades, sobre todo privadas, ¿listo? Tenían como oferta principal educativa, ¿listo? Carreras en administración, contabilidad, economía, finanzas, marketing, administración de empresas, administración de negocios internacionales. Y en el caso de las ingenierías también, ¿no? Ingeniería civil, ¿listo? Ingeniería de materiales, ingeniería de la construcción, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, se priorizaba este tipo de formación educativa, ¿ok? Y en el caso de la educación básica, ¿listo? Se priorizaron las ciencias físico-formales, ¿listo? Y las matemáticas por sobre las ciencias sociales y humanas, ¿ok? Hubo un desplazamiento de los contenidos y las asignaturas o cursos de ciencias sociales y humanas. Cursos como filosofía, economía política, por ejemplo, lógica, psicología, fueron retirados de lo que se conoce como el currículum de educación básica, ¿no? ¿Ok? Muchas otras materias como historia, literatura, por ejemplo, fueron juntados o unidos en cursos que se llamaban como educación cívica, educación para el trabajo, formación laboral, ¿listo? Creo que ustedes le llamaban, ¿cómo se llamaba su curso en su colegio? Sí, educación cívica, formación ciudadana, creo que se llama. No recuerdo. Creo que era formación cívica ciudadana, profesor. Formación cívica ciudadana, ¿no? ¿Listo? Que antes se llamaba formación cívica y ahora creo que se llama formación solamente ciudadana, que cambian, ¿no? DPCC, ¿qué es DPCC? Desarrollo.
Bueno, en fin, listo. Mi prima lo llama así. Bueno, listo. Quizás le llama por otras cosas. ¿Ok? En fin. Entonces, miren, muchos de los cursos que se dictaban antes, pregúntenle a sus papás, tal vez a sus abuelos, fueron retirados. ¿Por qué? Porque Fujimori asumió de que estos cursos tenían una naturaleza, podemos decir, subversiva, ¿no? Cuestionadora. ¿Ok? Sobre el establishment y sobre el gobierno y el Estado en su conjunto. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, al retirar estas materias, ¿listo? Por ejemplo, sucedieron cosas interesantes. Muchos niños y muchos jóvenes de aquel entonces, que después de posguerra, ¿listo? Hasta inicios del 2000, por ejemplo, no llevaban en las escuelas, por ejemplo, temas sobre terrorismo. Yo, por ejemplo, que estaba en un colegio particular, más o menos mediano, ¿ok? De clase media, ¿ok? Ah, en el colegio nunca nos hablaron de terrorismo. Yo cuando ingresé a antropología en la UNSA, ahí recién comenzaron a hablar de terrorismo los profesores, ¿no? Recuerdo el profesor Villalba hablaba de eso, ¿no? En aquel entonces había un profesor que se llamaba Cano también, ¿no? Ellos también hablaban de estos asuntos, ¿no? ¿Ok? Pero yo me preguntaba, me acuerdo cuando estaba en primero de universidad, ¿y esto realmente pasó? O sea, me están floreando estos caballeros, decía yo, ¿no? ¿No? Y eso se debía básicamente a que la educación neoliberal era una educación que deshumanizaba a los individuos, pero también, listo, era un tipo de educación que um, despolitiza la condición humana, vuelve sujetos apolíticos, ¿ok? Por eso la generación que está entre los 30 y 42, más o menos, así 45, es una generación que no está muy interesada por la política, ¿no? ¿Listo? Bueno, salvo que estudie ciencia política, tal vez, ¿no? O sociales, ¿no? Pero, ¿ok? Y ni aún así, créame, ni aún así, ¿ok? Se los digo porque soy dentro de este rango, ¿no? ¿Ok? No nos interesa la participación política, es mala, no la vemos mala, ¿no? En ese sentido, o sea, simplemente no hay un interés, ¿no? Así, ¿listo? ¿Ok? Entonces, ¿listo? Entonces, miren, y Fujimori, ¿listo? Se negó rotundamente durante todo su periodo de gobierno a generar una comisión que investigara los sucesos acontecidos, ¿ok? No hizo lo que en otros países se denomina políticas de memoria. Ni siquiera, ¿listo? Políticas de reconciliación material para las víctimas. Eso ya se logró mucho después con el informe de la CBR, ¿no? Como ustedes bien saben, el informe de la CBR, o la comisión, mejor dicho, fue ya establecida formalmente por el gobierno transitorio de Palitín Paniagua y fue continuada con el gobierno de nuestro querido presidente Toledo, ¿listo? Donde se presentaban en su gobierno ya las conclusiones finales, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque, miren, en el caso peruano, ¿listo? Fujimori asumió que los conflictos eran malos y negativos y debían eliminarse, ¿ok? ¿Listo? Y ahora, por ejemplo, ¿listo? Este enfoque de los conflictos, este enfoque tradicional de conflictos, nos ha traído muchísimas consecuencias como sociedad, ¿ok? ¿Listo? Porque hay un sector importante de la sociedad que cuestiona, por ejemplo, ¿ok? Que el terrorismo no fue un periodo que haya generado profundos huellas, brechas en la sociedad o consecuencias como nosotros la conocemos, ¿no? ¿Okay? Muchas personas asumen que el terrorismo era una época donde un par de revoltosos se levantaron y tiraron un par de bombas. Y no es así, jóvenes. ¿Ok? Otros asumen, por ejemplo, en términos de la actoría, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, asumen que las Fuerzas Armadas tuvieron un rol importantísimo, ¿no? ¿Ok? De combatir y luchar, se presentaron como los héroes, y no es así, ¿ok? Hay ciertos grupos de militares, ¿listo? Que más que héroes, ¿listo? Tenían acciones muy, muy contrarias hacia las sociedades campesinas, ¿no? Abusos sexuales, asesinatos injustificados, y eso también tú ya seguramente lo has escuchado y lo has estudiado a lo largo de estos años. ¿Ok? O, por ejemplo, ¿listo?
que es gracias a las acciones de Alberto Fujimori por las cuales, ¿listo? El Sendero Luminoso y el MRTA finalmente terminaron desarticulados, sobre todo el primero, ojo, ¿listo? Que él se presenta con Vladimiro Montesinos, como bien ha indicado Carlos Iván de Gregory, ¿ok? Como los salvadores, ¿no? Nuestros mesías, ¿ok? Ustedes recordarán que cuando, en primer lugar, Fujimori se negaba mucho a generar un grupo que investigase y ubicase, ¿no? A los principales líderes de Sendero, ¿no? ¿Ok? Por eso cuando se captura a Ismael, Fujimori estaba pescando, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Y eso ya lo sabemos todo. Y lo mismo, y el mismo grupo, Colina lo ha dicho, el mismo grupo Colina, el mismo grupo del GEIN lo ha dicho, más de una oportunidad, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Y además sabemos que había ya mucha, por ejemplo, con Vladimir Montesinos había muchísima relación con Sendero, no sé si, ¿okay? Habían canales de comunicación, ¿listo? Muchas veces se trató de capturar a Abimael, pero no se tenía la orden de los altos mandos, en fin. ¿Listo? A lo que voy con esto es que, inclusive, hoy en día no solamente se cuestiona, ¿listo? Los principales actores que desarticularon Sendero, sino también que hay sectores que quieren reescribir la historia. ¿Okay? ¿Y eso a qué se debe? ¿Listo? ¿Ok? Se debe básicamente a que este enfoque tradicional del conflicto, ¿ok? Posibilita que no existan las herramientas, ¿listo? De conocimientos o de memoria suficiente en la sociedad para comprender este periodo de la historia y asumir consecuencias y asumir una posición crítica frente a ello. ¿Ok? ¿Listo? En Alemania, por ejemplo, que también están basados en sistemas democráticos, ¿listo? No es que todavía, no es que Alemania haya erradicado, por ejemplo, totalmente, ¿listo? A personas que siguen, pongámoslo así, siguen preceptos del nazismo, del socialnacionalismo, del hitleriano, ¿no? ¿Okay? O puedes encontrar neonazis, ¿no? Los skinhead, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Son grupos muy minoritarios, jóvenes, ¿ah? ¿Listo? Son muy minoritarios, ¿ok? Pero como tiene un sistema democrático, ¿listo? Basado también en una reflexión crítica sobre la historia, no les permiten a ellos ser parte de la política, ¿listo? Los candados democráticos que se han plasmado en Alemania no permiten, ¿listo? A alguien, ¿listo? O dar cabida a alguien, ¿listo? Para poder decir que no hubo Segunda Guerra Mundial, ¿no? Okay, como unos lo quieren plantear así, ¿no? Okay. Sí, suena ilógico, ¿no? Pero hay personas que creen que no hubo Segunda Guerra, sí. ¿Sí? Así como tenemos hoy en día políticos de extrema derecha, por ejemplo, que a todo lo ven como terrorista, a todo lo ven senderista, ¿ok? ¿Listo? A todos los que no compatibilicen con el como rojos, hay también en Alemania sectores muy ultraconservadores que sostienen que básicamente la Segunda Guerra Mundial no hubo, ¿listo? Y sobre todo no hubo, ¿listo? Las muertes a nivel del holocausto como se plantea. Hubo una guerra civil, ¿no? Te lo plantean, ¿ok? ¿Listo? Exacto, como dice el compañero Luis, ¿no? No hubo el holocausto, ¿no? ¿Okay? A pesar de la gran evidencia, jóvenes, ¿no? De cadáveres, de muertos, de fosas, de fotografías, de videos, de campos de concentración, o sea, tú le puedes mostrar toda la evidencia del mundo y no hubo, ¿no? Eso es invención, ¿no? Igual como en el caso hoy en día, ¿no? Entonces, al no tener una sociedad con una base de pensamiento político crítico, ¿listo? Eso posibilita hoy en día cosas como las que tú observas en las noticias, ¿no? ¿Ok? ¿No? Es muy fácil terruquear a alguien, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, de tildar de comunista, rojo, asesino, ¿no? A alguien y tener discursos muy absurdos, ¿no? Para justificar ese tipo de cosas. Y eso, como les decía, se debía básicamente al enfoque tradicional. Pero yéndonos un poco más al extremo sobre las consecuencias de este enfoque, ¿listo? El enfoque tradicional, ¿listo? Insiste de que hay dos mecanismos, ¿listo? Por los cuales los enfoques pueden, o sea, uno puede corregir un conflicto, perdón, ¿ok? Y aquí nos vamos a remitir a un texto de Luis Althusser,
¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Luis Althusser? Luis Althusser es un filósofo, ¿ok? Marxista, ¿ok? Que en la década de los 50 y los 60 y tal vez hasta los 70, ¿listo? Tuvo una vigencia en la teoría social muy importante, uno de los principales teóricos de las ciencias sociales y de la filosofía, ¿ok? ¿Listo? Quizás el texto más importante y que mayor trascendencia, ¿listo? De Althusser es este textito de acá. Es un texto muy pequeñito, yo lo recomiendo que lo lean, que se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado. ¿Ok? Althusser plantea en este texto de que el Estado o los estados generan mecanismos de control social en la población. ¿Ok? ¿Listo? ¿Para qué? Para minimizar la posibilidad de conflictividad. ¿Ok? Aunque él mira el conflicto que es básicamente entre el gobierno y la sociedad, ¿no? El Estado y la sociedad. ¿Listo? Es la mirada que él tiene. ¿Ok? ¿Listo? Pero él dice que hay dos tipos de aparatos de control social por parte del Estado. Los aparatos ideológicos, ¿listo? Y los aparatos represivos. ¿Ok? Los aparatos represivos es el uso de la violencia. ¿Ok? Para minimizar a la población, ¿listo? Para mantenerla a raya, ¿no? ¿Ok? Como lo que tú miras acá, conflictos Perú, por ejemplo. Esto, ¿listo? Esto es lo que Luz Althusser diría, esta es una imagen clara del aparato represivo a través de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas, ¿listo? Para contener a la población, ¿ok? Y tú seguramente en esta imagen puedes identificar algunas cosas muy visibles: violencia, daño material, daño físico, daño a la propiedad, ¿listo? Los conflictos sociales en materias económicos son costosísimos, jóvenes, ¿listo? Y más costosos aún si es que hay vidas de por medio que se han perdido, ¿ok? Pero él decía, Althusser decía en ese textito, ¿listo? Los aparatos represivos pueden ser muy violentos, ¿ok? Pero la efectividad del control social, ¿listo? O la mayor efectividad se puede dar, perdón, perdóname, se da principalmente a través de los aparatos ideológicos, como la educación, menciona la escuela, la educación, los medios de comunicación, como la prensa, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? En aquel entonces, la radio y, bueno, los pocos canales de televisión que había en los años 60. ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la iglesia es otro medio ideológico, como él lo menciona, la religión. ¿Ok? Y son estos aparatos ideológicos los que pueden hacer, decía Althusser, que el Estado mantenga a una población controlada. ¿Ok? Y son mucho más efectivos que inclusive hasta el uso de la violencia, ¿no? Yo les recomiendo que lo revisen este texto, ¿okay? Un texto muy, muy bacán. Y si por ahí, aprovechando que estamos hablando de Luis Althusser, les recomiendo su textito pequeño, ¿listo? Que es para leer El Capital, ¿no? Guía para leer El Capital. ¿Listo? Es un texto también muy pequeñito, si algún día tú estás interesado en leer El Capital de Marx, por lo menos el volumen 1, ¿ok? ¿Listo? Y no tienes idea de cómo entenderlo o interpretarlo, ¿ok? ¿Ok? Y no quieres cometer un error, ¿listo? Te aconsejo que leas, ¿listo? Este pequeño texto, porque te orienta a las cuestiones teórico-conceptuales más elementales del Capital de una manera muy, muy, muy asequible para el lenguaje, para el entendimiento de las personas. Muy bonito el texto. Y este también es un texto muy pequeñito, ¿no? ¿Ok? Ahora, con eso no te vas a volver marxista, ojo, te digo que te vas a volver marxista leyendo Guía para el Capital, ¿no? Si tú quieres tener una lectura apropiada del texto en materia de cómo leer en orden el Capital, ¿no?
¿Ok? ¿Listo? Él propone también, ¿listo? En las ediciones revisadas, él propone una lectura por capítulos para poder entender lo que un capítulo te conlleva al otro capítulo, ¿no? Por así decirlo. En fin, ya está. Entonces, este es el enfoque tradicional, ¿listo? ¿Ok? ¿Listo? Profesor, hoy en día el enfoque tradicional del conflicto aún sigue imperando en nuestro país o en algunos países. Bueno, en el caso peruano, quizás no es ya un enfoque extendido, por lo menos no en términos de política pública, pero sí algunos mecanismos, ¿listo? Que aún persisten de este enfoque, sobre todo mecanismos para corregir los conflictos sociales, ¿ok? Como lo que nosotros hayamos visto, ¿listo? En este enfrentamiento entre personas y policías, por ejemplo, ¿no? Ya está. Ahora, un segundo enfoque es el enfoque de las relaciones humanas. Segunditos, acá tenemos clase 7:20, estamos a tiempo, ¿listo? El enfoque de las relaciones humanas, jóvenes, sostiene algo muy distinto, ¿listo? A el enfoque tradicional. Ah, algo que me estaba olvidando. El enfoque tradicional sostiene que un conflicto surge, aparece, ¿listo? ¿Ok? No hay un proceso de por medio donde en un punto álgido, ¿listo? O en o en el cisma, ¿listo? De un proceso se da un conflicto, ¿no? Entonces, como que el conflicto, hay unas causas y ¡pum!, ¿no? Salió el conflicto, ¿ok? El conflicto como un acontecimiento, ya está. En cambio, el enfoque de las relaciones humanas, ¿listo? Es un enfoque, ¿listo? Mucho más, una propuesta desarrollada con tiempo mucho más después que el enfoque tradicional. Viene básicamente a finales de los años 40, pero yo diría sobre todo a inicios de los años 50, ¿ok? ¿Listo? Este enfoque sostiene que los conflictos, creo que como un compañero había dicho antes, los conflictos son parte de la sociedad, o sea, es algo que caracteriza a las sociedades. ¿Ok? El sociólogo y politólogo Morton Friedman ¿ok? Sostenía lo siguiente, él decía que si algo que tenemos que caracterizar que ha sido parte de las sociedades humanas, ha sido que las sociedades humanas siempre han estado en conflicto, ¿ok? Pero los conflictos han hecho que las sociedades avancen, ¿ok? Guerras, invasiones, ¿listo? Conflictos armados, ¿listo? Luchas o guerras civiles, etcétera, etcétera, ha permitido que la sociedad pueda ir evolucionando, si quieren llamarlo así, ¿no? Desarrollándose, ¿listo? Hacia la especialización, ¿ok? Él mencionaba la especialización tecnológica, pero tiene que ver mucho también por su postura, ¿ok? Pero lo que quiero que ustedes comprendan de Friedman es justamente eso, ¿no? ¿Ok? Que los conflictos son algo natural en los seres humanos, en las sociedades, ¿ok? ¿Listo? Y no se pueden evitar, muy por el contrario, hay que aceptar que los conflictos son parte de nuestra vida, ¿ok? En el campo de la antropología, profesor, también hemos visto eso, claro. La teoría del conflicto de Max Gluckman. ¿Alguien recuerda a nuestro querido amigo Max Gluckman? ¿Nadie recuerda a Max Gluckman? Quizás el texto más conocido de Gluckman es este que se editó, ¿listo? En la Universidad de San Marcos, que se llama Costumbre y Conflicto, ¿listo? En África, ¿ok? Y que la traducción lo hace este caballero mexicano que sabe venir muchísimo a la escuela, o que sabe venir muchísimo a la escuela, ¿cómo se llama?
que es europeo, pero enseña en la Universidad de México. Ay, ¿cómo se llama? Este señor mexicano, ya un caballerito que viene, que ha escrito inclusive hasta en las revistas estas de Revista Peruana de Antropología, ¿no? ¿Qué tienen ustedes? ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. No, Bolton es norteamericano. Que es así, bigotoncito, cabello blanco. ¿Sabes qué malamente tengo? Que es profesor en la en la Universidad Mexicana. Lens. Va, en fin. Bueno, ese caballero es el que inclusive hace la traducción, ¿no? Ralph Waldo, que diga, Mark Luhmann, listo, ok, asimila, por ejemplo, que hemos tenido una mirada muy equivocada sobre, listo, el campo político africano. Hemos asimilado que las sociedades africanas son armónicas, ¿listo? Y esto no es así, dice él, ¿ok? El conflicto es parte de las formas de organización sociopolítica y de las relaciones que tienen los distintos grupos o etnias africanas. ¿Ok? El conflicto es algo muy natural, decía Gluckman, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Y inclusive hace una especie de, como de chiste, ¿no? Diciendo, ¿listo? Sin el conflicto no se podía entender, ¿listo? A la sociedad africana, ¿no? Pero bueno. En fin, entonces Klugman también pensaba lo mismo, ¿no? Klugman también asimilaba que los conflictos eran parte de la vida social de las personas y estaban como dentro de las dinámicas de vida cultural de los individuos, ¿ok? Este enfoque de las relaciones humanas nos ayuda a ir comprendiendo de que los conflictos son parte natural de nuestra vida en sociedad, ¿listo? Y por ende hay que aceptar, ¿ok? Porque los conflictos no deben entenderse necesariamente como algo negativo, como algo malo, sino que los conflictos pueden ser entendidos como algo positivo. Y de ahí la idea de conflictos positivos. ¿Ok? ¿Y en qué medida son positivos? Dice este enfoque, ¿listo? En la medida que permiten beneficiar a las personas en accesos a derechos, amplitud de derechos, oportunidades, calidad de vida, bienestar, etcétera. ¿Ok? Miren, por ejemplo, esto. Preste mucha atención, por favor. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero, señor presidente, por favor, me permito contestarle al señor legislador. Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Pudo haber nacido siempre masculino. ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? Yo no lo dudo. Y esto es lo que no hay que tomar para la chacota. No dudo en afirmar que esa diferencia
las aptitudes intelectuales. Por lo tanto, quiero refutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. Señor presidente, invito al señor legislador que me demuestre lo contrario. No se preocupe, señor presidente. No me intimida la invitación del legislador. No me intimida. Porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. Gracias a Dios. Me alegra que así lo reconozco. No, digo gracias a Dios que no soy paciente suyo. Bueno, ¿listo? Ahora, en base a este video que hemos visto, ¿por qué cree que son importantes, como decía este enfoque, aceptar, ¿listo?, que los conflictos son parte necesaria de nuestra vida en sociedad, sobre todo? A ver. Jimena Miluska. Sí, ¿listo? La pregunta, por favor, que queremos escuchar su comentario. Emerson. Profesor, buenas noches. Sí. Bueno, en cuanto a la pregunta, los conflictos siempre se generan por oposición, ¿no? Entonces, al contrarrestar las ideologías, se forman nuevos pensamientos o llegamos a una solución o generar más ideas, pero ya sean a favor o en contra. Y esto ayuda a que la sociedad tenga un conocimiento más amplio y a la vez genere avances, ¿no? Ajá. Sí, espérenme, por favor, un segundito, por favor.
Jóvenes, por favor, espérenme 5 minutitos, ¿listo? Es una llamada de la Comisión de Acreditación, ¿ok? ¿Listo? Porque hay que tener unos papeles ahorita. Por favor, solamente 5 minutitos vamos a descansar, ¿listo? Para tomarnos un break y a las 7 en punto vamos a reiniciar, por favor, ¿ok? Muchas gracias y disculpas por los inconvenientes.
Ok, jóvenes, van a disculpar la dispensa del tiempo. ¿Listo? A ver, tenemos acá unos comentarios. A ver, vamos a ir leyendo. Luis, nos permite conocer posiciones y tomar parte de alguna o tener de otra forma, luego por ello poner de manera... Pone en agenda dicha discusión para que se llegue a un consenso que no deja satisfechos a todos, pero que ya genera un cambio, genera cambios sociales que en ausencia de estos conflictos, esos cambios serían inexistentes o muy lentos para poder resolver aquellas diferencias que se tengan. Gracias a ello podemos llegar a una solución o acuerdo y mejorar la situación. El conflicto genera una suerte de retroalimentación entre ambas partes, puesto que en sí mismo el encuentro de ambas partes en desacuerdo genera un cambio con el que ambas tengan una percepción más empática de la otra. Sí, miren, lo que nosotros hemos visto en este video, ¿listo? Y acotando un poco más a lo del comentario del compañero, ¿okay? De sus compañeros también que han escrito, bajo este enfoque, los conflictos, ¿listo? Se hacen necesarios ¿en qué medida? En la medida que pueden permitir a ciertos grupos o sectores de la sociedad, ¿listo? Una reivindicación de sus derechos, una amplitud del acceso a oportunidades, e inclusive, jóvenes, a poder alcanzar mayores libertades. A esto nosotros lo conocemos como ejercicio de la ciudadanía, ¿ok? Y lo que hemos visto, por ejemplo, aquí en el año 47, en este video, ¿ok? Es justamente eso, ¿no? Hay una situación conflictiva que posibilita a las mujeres una participación en la vida política del país por medio de la participación electoral, por ejemplo, ¿no? Y estos conflictos se han dado, ¿listo?, a lo largo del mundo, ¿listo?, en distintas dimensiones de la vida social, en derechos laborales, derechos culturales, derechos políticos, derechos económicos, etcétera, etcétera. ¿Es así? Entonces, lo que propone básicamente este enfoque de las relaciones humanas, ¿listo?, es acentuar a los conflictos como una parte necesaria de la sociedad. A partir de ese conflicto se establece un conflicto que es mucho más reciente, por así decirlo, ¿no? Ya está en la década de los 80, ¿listo?, y los 90, donde se va gestando, que es el enfoque interaccionista, ¿ok? Este enfoque interaccionista, ¿ok?, considera que los conflictos pueden ser entendidos como una fuerza positiva y son necesarios justamente para lo que veníamos conversando, ¿ok? Mejorar la calidad de vida de las personas, sus niveles de bienestar, ¿listo?, y el desempeño, básicamente, de la condición ciudadana. Este enfoque, ¿listo?, no presenta los conflictos como buenos o malos, sino que el accionar de los actores involucrados en un conflicto puede determinar, ¿listo?, cuán bueno o cuán malo es un conflicto en función de los efectos que tiene un conflicto, de las consecuencias de un conflicto. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, miren, ya tenemos tres enfoques: el tradicional, el de relaciones humanas y el interaccionista. ¿Ok? ¿No? Ahora, cuando nosotros comenzamos a pensar en qué es un conflicto, ¿listo?, vamos a ir sosteniendo a este punto que los conflictos se entienden, ¿listo?, no necesariamente como una cuestión negativa o mala, no son intrínsecamente malos, tienen una naturaleza de ese sentido, ¿ok?, sino las consecuencias que un conflicto puede tener en la vida de las personas, ¿ok? Y en ese punto, ¿ok?, la actoría que pueden tener los involucrados puede conllevar a una sociedad mucho más injusta, desigual, asimétrica, o una sociedad, ¿listo?, donde, basándose en preceptos democráticos, ¿listo?, podamos ser una sociedad equitativa, ¿listo? Vamos a ser una sociedad también igualitaria, pero
sobre todo una sociedad donde las personas puedan ejercer libremente su condición humana. ¿Ok? Miren, vamos a explorar algunos conceptos sobre qué es un conflicto para tener algunas visiones adicionales, ¿listo?, a la comprensión de este concepto. ¿Ok? Robbins nos dice que un conflicto es ante todo un proceso. El enfoque tradicional no concebía el conflicto como un proceso, recuerden, sino como un acontecimiento. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que Robbins nos plantea es que los conflictos tienen que ver, sobre todo, en términos de percepciones. Cómo una persona o un grupo de individuos percibe que sus intereses están siendo afectados, han sido afectados, o pueden ser afectados, ¿listo?, ya sea de manera tangible o material, ¿listo?, o inmaterial, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, recordemos, para Robbins, los conflictos son procesos, ¿ok?, que tienen que ver sobre los intereses de los individuos. ¿Ok? Para Suárez, los conflictos, de la misma forma que Robbins, se entienden como un proceso, pero son procesos muy, muy complejos, dice él. Y entender los conflictos nos ayuda a comprender que los conflictos tienen dos etapas. Una etapa, vamos a decir, privada, ¿ok?, ¿listo?, donde se confronta el interés individual con el interés colectivo, pero, ¿listo?, un conflicto puede verse realmente, dice Suárez, cuando un conflicto se hace público, ¿ok?, es decir, en la fase pública de un conflicto, ¿ok?, porque ya atañe este conflicto, ¿ok?, a la organización, la estructura o los sistemas sociales. ¿Ok? Para Barton, ¿listo?, que es un politólogo norteamericano, Barton nos dice una cosa interesante. Él nos dice que una cosa es un conflicto y otra cosa es una disputa. ¿Ok? Las disputas se relacionan básicamente al rompimiento de compromisos entre los individuos o los grupos, ¿no? Estos compromisos se establecen en función de acuerdos. ¿Ok? Pero no necesariamente una disputa, dice Barton, ¿ok?, afecta las necesidades o la satisfacción de las necesidades humanas, sobre todo las necesidades humanas básicas y elementales. ¿Ok? Entonces, para ir resumiendo, Barton dice, los conflictos, ¿listo?, tienen que ver con compromisos, perdón, las disputas tienen que ver con compromisos, y los conflictos, ¿listo?, con necesidades humanas. ¿Ok? Por ejemplo, si tú estás manejando en tu carro, a ver, bajo el volumen, ¿ok?, ya está. Si tú estás manejando en tu carro, por ejemplo, y te chocas con otra persona, dice Barton, ¿ok?, eso no es un conflicto, eso es una disputa, ¿no?, ¿ok?, entre dos individuos, ¿no?, ¿ok? O si tu vecino te quiere quitar tu casa, entonces eso no es un conflicto, eso es una disputa, ¿no? Pero que las personas no puedan acceder a un sistema de salud, por ejemplo, a un servicio de salud para atender una enfermedad, un malestar, una dolencia, por ejemplo, eso sí es un conflicto de salud. ¿Ok? Ya está. Ahora, el Instituto para el Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad George Mason nos dice que los conflictos solamente pueden entenderse cuando hay una mala o errada distribución de los recursos materiales y simbólicos por parte del Estado hacia la población. ¿Ok? En tanto, ¿listo?, Borman y Horowitz, ¿ok?, siguen más o menos una definición, un enfoque de las relaciones humanas, nos va a decir algo más importante inclusive. Nos dice que comprender un conflicto es entender que este conflicto tiene muchas dimensiones, es multidimensional. ¿Ok? Por ejemplo, con el caso de la pandemia, ¿ok?, la pandemia no solamente es un conflicto en materia de salud, sino que atañe también al campo laboral, por ejemplo, el campo educativo. Por eso ustedes están haciendo clases hoy en día de forma virtual, ¿no es decir? ¿Ok? Muchas personas, a raíz de la pandemia, han perdido sus trabajos, ¿ok?, o han tenido que reorientar su vida económica hacia otros rubros,
por ejemplo. ¿Ok? ¿No? Entonces, esta definición de estos dos autores nos ayudan a entender que los conflictos, ¿listo? A un poco distinto a lo que decía, ¿listo? La Universidad George Mason anteriormente, o Suárez, ¿ok? No necesariamente tienen que ver con las satisfacciones nacionales, tienen que ver, ¿listo? Con naturaleza, con las diferencias que existen entre los individuos, ¿ok? El problema de los conflictos, dice Borman, Horowitz, es que no necesariamente los conflictos son, o se sitúan a nivel de la percepción, pueden expresarse también de forma violenta, agresiva, es decir, a través del uso de la violencia para manifestar su incompatibilidad o su inconformidad frente a una situación determinada. ¿Ok? Ahora, James Lowy nos dice que ¿listo? Los conflictos, bueno, son parte de las relaciones sociales humanas, pero ¿listo? Los conflictos se establecen también en niveles en la sociedad. Puede haber conflictos intrapsíquicos, como el conflicto de un individuo consigo mismo, tal vez, conflictos entre personas, dentro de un grupo, entre grupos, inclusive a nivel nacional o internacional. ¿Okay? Pero creo que es necesario rescatar de Lowy que los conflictos están presentes en todos los niveles de los sistemas sociales humanos. ¿Okay? Entonces, con estas definiciones, ¿listo? Podríamos ir ya extrayendo algunas cuestiones básicas para entender un conflicto. Primero, que un conflicto es siempre un proceso. Primero, es un proceso dinámico, es decir, que los conflictos siempre están cambiando. Si uno explora, por ejemplo, el conflicto de María hace 3 años, hace 5 años atrás, o 15 años atrás, o 10 años atrás, te das cuenta que el conflicto ha ido cambiando. ¿Okay? No solamente en términos de las percepciones de los individuos, ¿okay? Sino también en términos de sus conductas y sus comportamientos. Segundo, decimos que un conflicto no solamente es dinámico, sino que es interactivo, porque implica necesariamente una interacción humana, ¿ok? Implica una relación, ¿listo? Puede ser de disconformidad entre los individuos, ¿ok? En función de sus problemas, de sus necesidades, de sus demandas, ¿listo? Y en ese sentido, podemos ir comprendiendo también que los conflictos son fenómenos genéricos, son fenómenos particulares. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, miren, bajo esta última premisa, ¿ok? Podemos ir comprendiendo que si bien existen mecanismos de resolución de conflictos, no necesariamente estos pueden aplicarse como si fuesen un modelo a seguir o unas reglas para resolver un conflicto. Al tener sus propias dinámicas los conflictos, ¿ok? Las causas que pueden originar un conflicto y sus consecuencias pueden tener otro tipo de naturalezas, ¿ok? Entonces, esto es necesario sobre todo cuando ustedes en algún momento vayan a ser parte de un proyecto, un programa o una institución, ¿listo? Vinculada a resolución de conflictos o relaciones comunitarias, por ejemplo. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, ¿listo? Cuando nosotros pensamos en los conflictos, ¿listo? Podemos ir entendiendo que los conflictos tienen que ver con dos cosas, con la percepción y con los comportamientos. ¿Ok? Perdón un segundo. ¿Ok? Ya está. Entonces, miren, jóvenes, ¿listo?
entender un conflicto es sumamente importante, sobre todo para los antropólogos, ¿ok? Una visión muy tradicional y muy clásica de la antropología, ¿listo? Nos ha ido poniendo como que al margen de los problemas y los conflictos en la sociedad, ¿no? Los antropólogos clásicos establecían una posición pasiva frente a los conflictos, ¿no? Somos unos antropólogos que estamos ahí para observar, para mirar, para registrar, interpretar. Pero ¿en qué medida nuestra posición tradicional como observadores de la sociedad y de la cultura puede también puede también modificarse o cambiarse para tener una posición orientada a la intervención y a la resolución de conflictos? ¿Okay? Esto lo vamos a ver nosotros jóvenes, ¿listo? Cuando vayamos a hablar sobre conflictos socioambientales y podemos ir entendiendo también las formas en cómo los antropólogos generan mecanismos para comprender los distintos problemas relacionados al medio ambiente y a la sociedad. ¿Ok? Nos vamos a quedar acá, ¿listo? El día de hoy. Denme un segundo, por favor. Vamos a descompartir la pantalla un segundito. ¿Ok? Entonces, miren, solamente para ir cerrando ya nuestra clase de hoy, el día de mañana, por favor, las personas que no hayan podido dar su examen, ¿listo? El día lunes pasado, van a poder hacerlo. ¿Ok? Las personas que me han enviado su examen, ¿listo? A destiempo, ¿listo? Con bastante tiempo de retraso, les voy a tomar un nuevo examen para que no se perjudiquen. ¿Ok? Les voy a indicar a los estudiantes, por favor, que me enviaron el examen al correo, ¿ok? Pero que voy a tomar un examen oral. Anoten, por favor, está Lucero Brigitte Chacón Turpo. Ella va a tener que dar su examen el día de mañana. ¿Ok? Carla Fabiola Huanca Arispe también va a dar nuevamente el examen el día de mañana. ¿Ok? Daniela Sea Paggi también, por favor, el día de mañana va a dar su examen. ¿Ok? Ellos tres nomás, estos tres estudiantes. A los demás sí les voy a recepcionar porque no demoraron más de 15 minutos ni 20 minutos en entregarme su examen. ¿Ok? Listo. Con ellos, listo, el día de mañana y con las personas que no hayan podido dar su examen. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de poder retirarnos, jóvenes? Profesor, disculpe. No es sobre el examen, es sobre las ponencias. Soy del grupo que va a hacer la publicidad y tenemos la información solo de 2 grupos, nos faltaría de 1. Ya, miren, con respecto a eso, por favor, mañana lo vamos a trabajar en nuestro horario de clase, ¿ya? Todas las personas que deban traer la información de los ponentes que ya habíamos quedado la semana pasada, lamentablemente por la suspensión de clases no pudimos hacerlo. El día de mañana, por favor, ¿ok? Traer eso, porque recuerden que eso también es parte de sus calificaciones, ¿ok? ¿Listo? ¿Ya? Ok, nos quedamos aquí entonces. Profesor, Sí, dígame, señor John. se escuchó entrecortado, no sé, Sí, para sí, mañana dígame. le escuché un poco entrecortado, profesor, no le escuché bien. Ya, a ver, mañana a los estudiantes que he nombrado van a tener que dar nuevamente su examen, ¿ok? Si no los he nombrado y me enviaron el examen por el correo, no hay problema, yo les voy a recepcionar por esta vez el examen. Segundo, las personas que no hayan podido dar su examen el día lunes, mañana les tengo que tomar su examen, ¿ok? Porque tenemos también plazos para subir las notas. Tercero, jóvenes, mañana, por favor, los grupos que tienen que traer la información de los ponentes para nuestro seminario de responsabilidad social, también mañana deben traerlo, ¿ok? Muy bien, jóvenes, nos quedamos acá, listo, saludos a todos, permiso. Profesor, una última consulta. Diga usted.